Qué gusto me da saludarte, querido Alexis Vilo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Querido David, un gusto estar contigo como siempre. Un abrazo. Oye, Alexis, ¿qué está pasando en el tipo de cambio? Pues mira, el peso se sigue apreciando, sobre todo porque pues las cuestiones que lo condicionaban siguen ahí. Es decir, el Banco de México, si bien ya empezó a bajar su tasa, sigue siendo una tasa pues relativamente alta. Siguen entrando montos récord de remesas. El nearshoring indudablemente sigue ayudando, ¿no? Probablemente ahora de una manera quizá ya un poquito más clara en los datos. Y además, pues, como que las exportaciones de México no han caído tanto, sobre todo por el componente automotriz. Entonces las cosas pues siguen ahí. Y el ruido político, que es lo que para muchos analistas podría crear una depreciación del tipo de cambio, sobre todo en la segunda mitad del año, pues ese ruido político todavía no empieza del todo, ¿no? Entonces, pues te diría que las cosas materialmente no han cambiado y por eso que seguimos viendo un peso más y más fuerte, pero pues la expectativa sigue siendo que tenga una ligera depreciación hacia finales del año, probablemente a niveles más cercanos a 18, pero eso todavía es difícil de saber. Sí, bueno, porque por ejemplo, los analistas consultados por Banco de México están en eso, ¿no? Están en que el tipo de cambio va a rondar por ahí de los 18 pesos por dólar al final del año. Eso nos llevaría a que lo que hemos vivido en esta buena parte de este año es pues una burbuja de baja, ¿no? Pues sí, realmente los economistas nunca le atinamos muy bien al tipo de cambio que digamos. Yo te diría que más bien va a depender de dos cosas. Uno, del ruido político que generen, sobre todo las elecciones de Estados Unidos, que lo más probable es que México es la piñata de la fiesta. Y en segundo lugar, pues la posibilidad de que en ese marco pues haya cuestiones que se cuestionen, digamos, temas como las remesas, se cuestionen, obviamente vinculado de ello la migración, se cuestione la relación comercial con México. Tú sabes que ese tipo de cosas, ese tipo de cuestiones que podrían cambiar la balanza de divisas, pues sí podría traer volatilidad y una depreciación del tipo de cambio hacia la segunda mitad del año. A ver, pues es que yo creo que básicamente, y a ver si lo ves igual que yo, básicamente vamos a vivir como sea en este 2018, en las elecciones de México y en las elecciones de Estados Unidos, pues lo que podrían ser puras versiones 2.0, ¿no? O Pues sí, 2.0 del liberalismo económico con Xochitl, o 2.0 de la cuarta transformación con Claudia, o 2.0 de Biden si gana, o 2.0 de Trump si gana, ¿no? sí, pues mira, tienes razón, pero hay que tomar en cuenta algo más. Probablemente en esta elección en Estados Unidos el tema migratorio es mucho más importante que en cualquier otra que hayamos tenido en el pasado y ya hay disputas comerciales, bueno, más bien disputas en el marco del Tratado de Libre Comercio, el nuevo TEMEC, ¿no? Pues cuestiones sobre energía, sobre agricultura, que es lo del maíz transgénico, y otras cosas que no estaban en el pasado. Es decir, sí ya hay algunas cuestiones concretas sobre la mesa, no nada más esta amenaza un poco en el aire de Trump de cancelar el Tratado de Libre Comercio, esas cosas que todos conocemos. Ahorita sí hay cuestiones sobre la mesa y además ahora probablemente los demócratas pues sí se van a tener que subir al ring con esos temas y no va a ser solamente Trump hablando él solo. A ver, porque aquí habría dos o tres cosas que poner. Que ya hay cosas en el gatillo. O sea, ya hay temas que Así es, están en el gatillo. sí. Está el tema energético en el gatillo, está el Uh-huh, tema del maíz genéticamente modificado, uh-huh. están los temas laborales. O sea, esos ya están y se podrían activar. No se tendrían que iniciar. Y el tema del acero, me lo brincaba. No son cosas que se tendrían que iniciar, sino que ya están puestas sobre la mesa. Exactamente, es decir, ya son cosas que están bajo un procedimiento pues legal, ¿no? Un procedimiento de arreglo de disputas bajo el marco del Tratado de Libre Comercio que antes no estaban. Antes era Trump un poco gritando él solo que iba a cancelar el Tratado de Libre Comercio y ve cómo nos fue, ¿no? Ahora imagínate cuando se dé una competencia en donde los candidatos, tanto demócrata como republicano, pues, pues quieran ganar votantes compitiendo por ver quién se ve más duro con México, ¿no? A ver, yo creo que
pues va a ser yo creo que el tema central y pase lo que pase, pues la renegociación del Tratado de Libre Comercio va a ser verdaderamente dura, ¿no? Gane quien gane. Sí, mira, ya se renegoció el tratado, yo creo que fue algo bueno para los dos países, pero a México no le fue mal. Creo que ahorita más bien lo que podría suceder pues es que vaya paneles que se diga que México pues no cumple sus acuerdos, sobre todo por dejar la reforma energética que ya era parte. No olvidemos que había dos grandes omisiones en el capítulo, en el Tratado de Libre Comercio, en el primero, energía y mercado laboral, ¿sí? Sí. Esos no estaban y se incluyeron en este tratado. Y, digamos, dejando el mercado laboral por fuera, realmente México se está desdiciendo, ¿no? En lo que respecta a la parte energética. Entonces, el hecho de que México no respete esos acuerdos, pues siempre, y que Estados Unidos lo señale, pues siempre puede ser algo negativo, ¿no? Que hasta el momento el gobierno o la Secretaría de Economía, yo diría puntualmente, Ajá, ha logrado ir dando tranquilizantes, ¿no? exacto. Yo digo que es que están jugando canchero, que están Sí, haciendo lo que tienen que hacer para que no les estalle a ellos. exactamente. Y de alguna manera, pues Trump va a regresar. Muy probablemente lo que está sucediendo con él, pues es un espaldarazo. Yo diría que es como, él lo va a tomar como una especie de mandato, ¿no? De decir, vean cómo yo estaba bien, vean cómo se necesitaba el muro en el que yo tanto insistí. Es decir, de las cosas que él dijo que se tomaron como retórica pro campaña, pues la verdad es que el tiempo, por lo menos frente al votante americano, pues le han dado cierta razón, ¿no? Claro. O sea, y el tema de la migración, ahí está. Ahora, en cuanto al Banco de México, Ajá. pues las tasas de interés parece que se van a quedar muy altas mucho tiempo, ¿no? Mira, eso es lo que está pasando en todo el mundo. Nada más un poco para dar el contexto a ti y sobre todo al auditorio de lo que estoy diciendo. Digamos que el proceso de desinflación se interrumpió, ¿no? La inflación que venía cayendo muy rápido, sobre todo en la segunda parte y en particular en el último trimestre del año pasado, se detuvo en todo el mundo y México no fue la excepción. Entonces, ahora es donde se cree que los bancos centrales se podrían quedar con tasas de interés más altas por más tiempo. Eso es lo que ha hecho que los mercados en Estados Unidos hayan tenido un mal desempeño en la semana pasada y sobre todo en esta. Eso es lo que ha hecho que países como Chile, por ejemplo, que empezaron a bajar o justamente hoy hayan anunciado que se van a ir un poco más lento hacia adelante o se van a ir con mayor cautela en las siguientes recortes de tasa. El Banco de México, que había empezado tarde, pero ya empezó, pues ahora puede decir, hoy empezamos, quiere decir que no estamos casados con las tasas altas, pero nos vamos a ir con más cuidado de aquí para adelante. Entonces yo creo que en general este ambiente de tasas altas va a permanecer por más tiempo al que se esperaba originalmente. A ver, yo creo ahí que Banco de México ha sido muy cuidadoso en decir que no están iniciando un periodo de bajas, sino que Así es. tomaron esta baja y que a lo mejor sí, a lo mejor no, pero quién sabe. Que esto es en sí mismo un mensaje. Yo lo he comparado aquí en estos micrófonos como cuando vas llegando a una curva y pones el pie en el freno, que se prende el stop, pero no Sí, necesariamente lo aplicas o no. claro, O sea, claro, claro, no, claro. y ni quieres bajar la velocidad tampoco, ¿no? Es muy interesante lo que dice y creo que es bastante acertado porque si el mercado hubiera interpretado que Banco de México ya empezó decididamente un ciclo de baja de tasas, el tipo de cambio se hubiera depreciado, ¿no? Y esto nos lleva al primer tema que mencionabas. El tipo de cambio sigue fuerte, ¿no? No se depreció incluso cuando el Banco de México empezó. Y es precisamente por lo que yo creo que tú estás señalando, David. Porque el mercado dijo, esta es una bajada, no quiere decir que se vayan a seguir de frente, no quiere decir que esto lo tengamos que tomar como un inicio de un ciclo de bajas donde el Banco de México se ve de alguna manera encajonado o forzado a seguir bajando la tasa porque ya empezó el ciclo. Esto es una baja aislada, por llamarle así, y por eso es que el tipo de cambio sigue fuerte. Claro, porque, a ver, y ahora,
¿cuánto crees que tarde en comenzar a bajar la inflación? Porque sigue habiendo muchísimas presiones inflacionarias. Incluso la subgobernadora de Banco de México, Irene Espinosa, lo decía en una entrevista que se publicó con el arranque de esta semana, de que sigue habiendo presiones y resistencias a la baja, ¿no? Así es, mira, justamente hoy el petróleo tocó su máximo desde 2020, ¿sí? Eh, Hay otras cosas que también pues siguen subiendo de precio porque las tensiones geopolíticas que las habían disparado pues se mantienen en su lugar. La guerra entre Rusia y Ucrania, que tú sabes que tuvo un impacto muy grande, sobre todo en las materias primas como la energía y los granos, Sí. pues no es un conflicto que se haya resuelto, ¿no? Es cierto, o sea, los riesgos sobre la inflación están ahí. Y te voy a decir algo interesante. Incluso, y creo que esto es a lo que se había referido la subgobernadora Irene, y creo que está muy acertada en ello, es ahorita ya se volteó la moneda. Ya la inflación de servicios es más alta que la inflación de mercancías. Es decir, aunque creyéramos que los precios de los alimentos, de muchas cosas importadas, van a empezar a caer. Oye, Alexis, nos tenemos que ir a un corte. Regreso a seguir platicando contigo, ¿no? Claro que sí, con todo gusto. Alexis Vilo, seguimos platicando contigo, querido amigo. Decías que, y retomabas esta entrevista con Irene Espinosa, decíamos, Sí. que la inflación de servicios es la que no está bajando. ¿Y cuál es la diferencia y por qué es grave? Mira, es grave porque muchas veces, haz de cuenta, cuando surgió la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y que hubo problemas por aumento en los precios internacionales de la energía y por los precios internacionales de los granos y otras materias primas y metales, etcétera. Esas cosas pues tienden a subir de precio internacionalmente y por lo tanto en nuestro país porque son importadas, ¿sí? Pero los servicios que son pues es producción local, por así decirlo, ¿no? Una escuela, o irnos a cortar el pelo, o contratar a alguien que venga a hacernos un trabajo a la casa, eso es un servicio producido localmente, es algo producido localmente y eso no tendría por qué subir. Entonces, los economistas típicamente cuando empieza a subir la inflación de servicios, lo que vemos es que las expectativas de inflación se están contaminando por el aumento de fuera, ¿sí? Y entonces, ahorita pues ya se cambiaron las cosas. Porque si tú ves la historia de la inflación, la historia reciente, primero empiezan a subir los precios de las mercancías, sobre todo de los alimentos, que además en México tiene un impacto muy alto en la canasta, pero la de servicios no. La de servicios se había quedado baja. Sí. Pues porque todo venía por el aumento en la carne, en los alimentos procesados y no procesados, en muchas otras cosas. De ahí venía el aumento en los precios. Esas presiones sobre los precios realmente ya se dieron. La inflación de mercancías, que incluye alimentos procesados, ya está por abajo de 4%. Pero la de servicios, que esa no subió al principio, pero subió después cuando la gente empezó a ver que todo estaba muy caro, ¿no? Entonces, pues esa inflación refleja ya una contaminación sobre las expectativas de inflación, y eso es a lo que se refería la subgobernadora Y esa, Espinosa. además, Creo que está muy esa ya no acertada. baja. Esa es más difícil de bajar porque esa es psicológica, ¿sí? Es decir, cuando la gente ya se hizo a la idea de que los precios ya agarraron una dinámica, ¿no? Realmente lleva mucho tiempo para que la gente empiece a ir al supermercado y diga, oiga, pues las cosas no han subido tanto, la carne no subió tanto, las verduras no subieron tanto, etcétera. Es decir, y eso lleva más tiempo, porque es por eso, querido David, que los economistas nos preocupamos mucho, no tanto de que suba la inflación, sino de que suban las expectativas de inflación, de que se contaminen Claro, es las que son expectativas mucho que peores las tienen. expectativas. Claro, porque esas son mucho más difíciles de bajar, ¿no? Que la inflación misma, ¿no? Entonces, es un poco, yo creo que por eso es precisamente que Irene Espinosa votó en contra de esta decisión del Banco de México de bajar la tasa de interés 25 puntos base, un cuarto de punto, precisamente porque a ella le preocupa y creo que tiene razón. Obviamente hay No, yo otras si estuviera en razones. la Junta de Gobierno hubiera votado del lado de ella, ¿eh? Es probable que sí, porque a ver, la inflación está en 4.48%.
digamos, tomando en cuenta la inflación anual a la primera quincena de marzo, ¿sí? Ese 4.48 pues está muy lejos del 3% que es el objetivo del Banco de México. Entonces, creo que había elementos para no bajar la tasa y además, sobre todo, para bajarla en un momento en donde ya no es tan claro que la inflación estaba bajando. Los demás países empezaron a bajar cuando sus inflaciones venían descendiendo rápido, cuando había motivos para creer que la inflación iba a seguir bajando. Pero ahorita que han surgido algunas dudas, creo que en general la comunicación del Banco de México pues se ha complicado con todo esto. Empezar a bajar las tasas cuando ya hay menos claridad. Sí, yo creo que bajar las tasas Claro. no es el camino correcto. Querido Alexis, te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Un fuerte abrazo, David. Gusto estar contigo. Hasta luego.